Los 5 minutos que quedan todavía para las 8, a ver si... Bienvenidos a la Fiesta Asturiana de Madrid, tanto los que son de la casa como los que están aquí quizá por primera vez, o muy pocas veces, porque son caras que no tengo localizadas. Bueno, sí contamos, por ejemplo, con una gran conferenciante que tenemos aquí en este mismo escenario, que es Carmen Meléndez, que la tenemos ahí sentada en primera fila, la doctora Carmen Meléndez. Y bueno, hay socios de la casa que hoy no ha jugado el Real Madrid, entonces están por aquí, otros que, como es el Atlético, pues tampoco están. Porque decíamos aquí hace un momento que en este país, además de la cultura de las letras y de los libros, está la cultura del fútbol. Y ahí tiran de la manta a ver quién puede más, y el fútbol puede mucho, no sé qué pasa. Bueno, en cualquier caso, no somos muchos, pero estamos aquellos que mostramos más interés por lo que se va a decir aquí, en este espacio. Creo que las personas que me acompañan en la mesa, si no todos, algunos ya han estado en este mismo escenario en ocasiones anteriores. Yo no tengo la suerte de haber coincidido con ellos. Y bueno, entonces es como si hubiesen estado aquí la primera vez, pero bueno, creo que ya han venido alguna vez. Bien, hoy es en esta programación que tenemos de la Semana de las Letras, que en principio estaba prevista para las 7 de la tarde, luego, por no sé qué razón, se aplazó a las 8. Y ya que son las 8, pues vamos a comenzar. Y comenzar con el saludo de nuestro presidente. Yo solo soy presidente adjunto, porque no ha podido venir, ha tenido otros compromisos ineludibles y, como yo digo de broma muchas veces, no es mujer, entonces solo sabe hacer una cosa de cada vez. Y bueno, pues nos vamos a intentar sustituirla lo mejor que podamos. Y en la mesa, en el extremo opuesto, está don Carlos Peral. ¿Es así? Sí. Correcto. Y a continuación está don Santiago Losada. Hola. A mi lado está Aquiles Munizaga. Y creo que esto, el señor Losada nos va a hacer una charla sobre el concierto de San Ovidio y Antonio Bueno Vallejo, con la intervención del señor Peral. Y no Arturo González, sino Aquiles Munizaga. Lecturas en braille y audios, que eso sí que me parece que no va a ser verdad. Entonces ya no lo digo, no lo digo porque estaba anunciado una visión en audio y no veo la infraestructura para hacerlo, entonces ahí se queda. Y bueno, entonces yo cedo la palabra que toma el señor Losada, que nos pondrá al tanto de lo que nos quiere decir. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido y muchas gracias al Centro Asturiano por dejarnos hablar por segunda vez. Esta vez de don Antonio Bueno Vallejo, la vez anterior fue de don Benito Pérez Galdós, con motivo de la novela Fortuna de Jacinta. Sí que va a haber una secuencia en audio de una entrevista que Antonio Bueno Vallejo concedió en el año 76 al programa de televisión española A Fondo, pero eso dentro de unos pequeños minutos. Bueno, pues eso, muchas gracias. Luego al final, para que podáis aguantar nuestras palabras, pues vamos a tomarnos unas sidras, así que no es que nos marchéis hasta el final. Hay premio. Bueno, pues empezamos. Antonio Bueno Vallejo, bueno, lo conoce todo el mundo, pero yo os voy a dar una serie de datos biográficos. Vamos a dividir esta charla en 3 bloques. Un primer bloque biográfico, luego un bloque dedicado a dar unas pinceladas de su teatro, de las características generales de su teatro, y luego un último bloque dedicado específicamente al montaje que se presenta en el Centro Dramático Nacional, todavía se está representando, el concierto en San Ovidio, que estará en cartel
hasta el día 20 de mayo. Hay tiempo, por tanto, si aún no habéis visto la obra, de acercaros y verla. Lo recomiendo vivamente. Bueno, pues el primer bloque biográfico, voy a daros un dato antes de empezar a dar datos que están en mi memoria, y a lo mejor alguno de ellos pues no está bien dado, no está bien citado, porque mi condición de ciego me hace no poder recurrir al papel, y como yo no tengo el dominio del braille que tiene aquí mi amigo Carlos, pues hablo con memoria. Pero el primer dato es deciros que recientemente se acaba de publicar un libro, en concreto en diciembre de 2017, o sea, hace nada, que lleva por título Victoria Rodríguez, una vida con Buero al fondo. Victoria Rodríguez es la mujer de Buero Vallejo y es actriz. Tiene en estos momentos 87 años. Y este es un libro que nos aproxima mucho y muy bien a la figura de Buero y a la figura de la actriz. Está escrito por Gabriel Porras, publicado en Santander. Esta es la primera referencia bibliográfica que voy a hacer. Luego, a continuación, más adelante, cuando hablemos del teatro de Buero, os daré también algunas puntualizaciones bibliográficas. Y si queréis, cuando ya acabe la charla, y fuera del micrófono, si queréis más datos bibliográficos, pues os los aportaré. Bien, pues Buero nace en Guadalajara en 1916, el 29 de septiembre, el día de San Miguel, que para algunos biógrafos de Cervantes es también el día en el que nació Cervantes, de otro siglo, claro. Y esa fecha es coincidente con el nacimiento de dos escritores que van a ser muy relevantes en la literatura española del siglo pasado. Camilo José Cela nace ese mismo año, y Blas de Otero, un prosista y un poeta y un autor dramático, todos ellos de vital trascendencia literaria ese mismo año. El año anterior, en el 15, nace un escritor en los Estados Unidos, un dramaturgo, que tiene una connivencia dramática con Buero, con don Antonio, que es el gran Arthur Miller. Luego haré una precisión cuando hablemos del teatro de Buero sobre la relación entre el teatro de Miller y el teatro contemporáneo a la escritura de Buero. Bueno, nace en el 16 y tiene una infancia convencional, es una persona muy allegada a sus padres, convive en Guadalajara y en Arache porque su padre es, creo que capitán militar, es un militar, no sé la graduación, no me la he aprendido, pero es un militar por el que Buero siente una gran admiración y un gran aprecio por su padre. Comienza, una vez pasada la adolescencia, la primera juventud, él inicia estudios de Bellas Artes en Madrid, pero estos estudios se van a quedar truncados porque en el 36 llega la guerra y esto va a alterar notabilísimamente la vida de Buero, como alteró la vida de todos. Os voy a poner un fragmento de esa visión que tiene Antonio Buero Vallejo de la guerra y de su experiencia en la guerra. Os lo voy a poner por dos razones. Primero, porque escuchéis la voz de Antonio Buero Vallejo, si alguna vez no lo habéis escuchado, esta es una oportunidad. Supongo que ya la conocéis, pero si no, esta es una buena oportunidad. Dos, porque él explica muy bien lo que quiere contar. Y esto es muy importante en un escritor, cómo se explica, ¿no? Cómo habla de sí mismo. Y tres, porque en este fragmento que vamos a escuchar hay una frase, hay una cita de Albert Camus que a mí me entusiasma. Entonces, os la voy a poner y luego continuaré un poco su relato vital. Está, como os he dicho, sacada de la entrevista que en el año 76 le realiza Joaquín Soler Serrano para el programa de televisión A Fondo.
Antonio Buero Vallejo tiene entonces 60 años. Ha vivido la guerra y la posguerra, primero como soldado republicano y después como condenado tras la guerra por militancia en el Partido Comunista. Cumple 20 años y cuando cumple los 30, 10 largos años, vinculado a este drama que fue para él la guerra y los penales. De las palabras de Buero, él habla, os quiero dar un dato posterior, porque el verdadero golpe vital que va a recibir Antonio Buero Vallejo no va a ser precisamente lo que le pasa en la guerra, ¿no? Que le pasó casi de todo, sino en el año 66 él tiene dos grandes alegrías, o una gran alegría, mejor dicho, y un golpe de la vida brutal. En el año 66 él va a recibir el premio Cervantes, pero su hijo Enrique, con 25 años, se va a matar en un accidente de tráfico. Esto es un golpe para él dolorosísimo. A este golpe se le añade, 5 años después, la muerte de uno de sus actores fetiche, con el que tenía una relación personal enorme, que es José María Rodero, y el año anterior se murió también uno de sus grandes amigos actores, José Godal. Él se casó en el año 59, como os he dicho, con Victoria Rodríguez, una mujer muy guapa, que le llevaba 14 años de diferencia. Os pongo este fragmento, os pido un poco de atención, porque son 10 minutos, pero son muy sustanciosos. A ver si todo funciona. Audio. Sentimiento siempre tan dinamizante para todo, que es difícil hablar de recuerdos malos. Son malos, sin duda. Hemos visto mil cosas, la sangre, los cadáveres, mil cosas. Estando en sanidad, además, figurate lo que habéis visto. Incluso, aunque no era mi profesión propiamente, muchísimas veces he ayudado a curas de urgencia, a vendajes, a cosas, a hemostasias. Todo esto lo he visto muy de cerca. Pero claro, los recuerdos peores son quizá, pues, más bien recuerdos de la retaguardia que no de la vanguardia, de estas cosas lamentables que pasaban en todas las retaguardias y que nos han pillado a todos y a todas las familias, de una o de otra manera. Eso sí son malos recuerdos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, obviando un tema que tiene que ser terriblemente doloroso para Antonio Buero, que es la desaparición de su padre, por un error, me imagino, por un error de esos errores descomunales que se cometieron durante la guerra, y vamos al final, al momento en que la guerra se termina y en que Antonio Buero tiene que enfrentarse con una de las situaciones más dramáticas, la más dramática probablemente de su historia personal, que es la de pasar primero por la criba de un campo de concentración en la provincia de Castellón, si no estoy equivocado. Campamento, campo de Soneja. ¿Cómo eran esos días, cómo era ese campo, cómo era esa situación de ese momento? Comparativamente a relaciones que he tenido después de otros campos, me he podido dar cuenta que en cierto modo tuvimos un poco de privilegio en el nuestro. Era un campo muy incómodo, como naturalmente lo eran todos. Pero teníamos la ventaja de que era un campo situado al lado de un arroyuelo, casi el río. Esto, parece que no, pero en circunstancias de esta clase, resuelve muchísimos problemas. Los higiénicos para de higiene, por supuesto, por lo tanto de salubridad también, porque en ese sentido evidentemente se frenan ciertas posibles epidemias o cosas, e incluso para beber, porque bebíamos de ese arroyo buscando las partes limpias, claro, porque era un agua muy buena. Pues estuve en ese campo, sí, 20 y tantos días, bueno, con todo lo que puede tener un lugar de esa clase, durmiendo al sereno, etcétera, etcétera, bajo la lluvia a veces. En todos esos tiempos encontraste, ¿cómo te diría yo?, esas expresiones de solidaridad humana que se producen sobre todo de una manera estremecedora en los casos extremos, en las situaciones límites. Sí, y no estoy hablando de las mías, aunque no creo haber sido en ese sentido,
un hombre despreciable, ni mucho menos. Creo que me he portado dignamente y que también he sabido tener un comportamiento humano con los demás. Pero yo recuerdo concretamente en ese campo de un compañero al que yo no había vuelto a ver desde el principio de la guerra. Nos habíamos movilizado juntos, éramos la misma quinta. Hicimos la instrucción aquí, juntos, en Madrid, en un cuartel. Y salimos juntos. Y poco después ya nos separaron. Cada uno fue para sus unidades y para sus cosas. Y yo fui a esta jefatura de sanidad de que hablábamos antes, de la quinta misión. No lo volví a ver en los 3 años de guerra. Y mira por dónde, en este campo, me lo encuentro. Para ser más exacto, en la Plaza de Toros, Valencia. Porque antes estuvimos concentrados en grandes cantidades, los restos de todo el ejército de Levante que iba fluyendo hacia Valencia, pues estuvo concentrado, claro, en esta plaza. Y allí nos fueron llevando por tandas a diversos campos. Y allí volví a ver a este muchacho. Nos reconocimos, nos encontramos. Era un hombre sencillo. Creo que era catalán de origen, aunque vivía en Madrid, claro. Hola, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal te ha ido? Etcétera, etcétera. No había habido una amistad entre nosotros. Sin embargo, yo a este hombre le debo la vida. Y le debo la vida porque era un santo. Esta es una de las cosas en las cuales yo he pensado muy a menudo. Porque me demuestran esa cosa de que hablaba Camus, de que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Es una cosa que tantas veces dudamos de ella. Decimos, ¿pero qué va a ser verdad esto? El hombre es infinitamente más despreciable que admirable. Tantas veces nos da, o nos damos, muestras de nuestra pequeñez. Pero, de pronto, en situaciones de ese tipo, vemos cómo reacciona alguien. Ya digo que yo mismo no he reaccionado mal. Estoy, si vale la contradicción solo aparente, modestamente orgulloso de mi comportamiento en esos años. Pero en aquel campo, en el cual inevitablemente el egoísmo y el mirar cada uno por sí era obligado. La lucha por Porque sobrevivir. había que sobrevivir, porque vivíamos en unas condiciones malas, porque el suministro era muy escaso, etc. Yo no tenía nada, más que una carterita, unas cositas que no servían para nada, y un traje, el que llevaba. Por las noches hacía frío, mucho frío todavía. Y este muchacho tenía una manta, la suya. Era millonario, tenía una manta. Tenía una manta, pero naturalmente, en aquellas ocasiones, el que tenía una manta se envolvía en su manta y se acabó. Y el que no tenga manta, que venga Dios lo vea. Este hombre me dijo, bueno, yo tengo una manta, si quieres veremos la manera de apañarnos los dos con una manta. He de decir una cosa, aunque esto parezca quizá inoportuno, pero hay que decirlo, porque en esas circunstancias debe decirse. No había en él ni en mí nada que pudiera considerarse de carácter turbio. Cuidado. No. Este era un hombre, un varón normal. Era por bondad de corazón por la que este hombre dijo, bueno, vamos a ver. Y entonces, en esos 20 y tantos días, yo dormí con él, juntos el uno del otro, nos tumbábamos sobre la manta, y luego un cuarto de manta, porque no llegaba, nos medio tapaba. Él antes se podía tapar bien con la suya, Envolverse. No lo hizo durante 20 y tantos días, sin pedirme nada, sin que yo pudiera ofrecerle en contrapartida nada, simplemente porque era un santo laico, claro. No le he vuelto a ver. Nunca. Y yo llevo aquí eso, como una espina, el no poderle haber visto un día, porque puede que viva, como yo, tendrá mi edad, y haberle dado un abrazo con los ojos húmedos, porque yo le debo la vida. ¿Y tú te acuerdas de cómo se llamaba? Por lo Sí, menos? claro que me acuerdo, perfectamente. ¿Cómo? Juan Barrios.
¿Y no recuerdas nada? Yo lo que sé es que cuando volví a Madrid fui inmediatamente a su casa. Lo vi, él había vuelto también, lo vi. Después ya vino mi detención, todo que vinieron 6 años largos, 6 años y medio de mi prisión. Y en cuanto salí, una de las primeras cosas que hice fue volver a su casa. Ya no estaba, se habían ido de Madrid. Creo que a Barcelona, porque ellos eran de origen catalán. No estaban, me dijeron, no, se han ido, se han ido, no sabemos dónde, en fin, no lo he vuelto a ver. Ni él se me ha presentado nunca. Sin duda, si vive, tendrá noticia de mí, de haberme conocido. Pero ¿Qué tal solo? Pero fíjate si ¿Qué tal solo? Fíjate No era un si hombre especial, no era un intelectual prominente, no era un hombre, ni siquiera, por lo menos yo no lo vi, desde el punto de vista ideológico muy radicalizado en ningún sentido. Era simplemente un ser humano. nada más y nada menos que un hombre. Nada menos. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Bueno, si queréis escuchar la entrevista completa, la podéis ver en YouTube, dura 1 hora y 10 minutos y es estupenda. La primera parte habla de su vida con su padre y ese error lamentable del que habla Joaquín Soler Serrano es el fusilamiento de su padre en octubre del 36, nada más empezar la guerra, en Paracuellos del Jarama. Fue acusado de connivencia con la rebelión, pero esto nunca fue así. Se le fusiló como se fusiló a mucha gente, porque aquello era una locura. Pero seguimos. Después de pasar esos 10 años, de los 20 a los 30, en el 46 sale de la cárcel. En una de esas cárceles hay el famoso retrato que le hacen en la cárcel en el penal de Ocaña, porque son penales. El otro día yo hablando con un amigo, le preguntaba qué diferencia había entre una cárcel y un penal. Sabía decirme el nombre de los penales, pero no sabía decirme por qué unas cosas se llamaban penal y de las cárceles. Pero, en fin, en el penal de Ocaña es cuando conoce a Miguel Hernández y le hace aquel famoso retrato a lápiz que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Bueno, en el 46 acaba esta peripecia vital, de la que en esta entrevista luego hablamos más adelante, diciendo que salió más reforzado de la cárcel, de esta experiencia de la guerra, que le reforzó como persona. Esto nos llevaría a un debate sobre cuánta literatura y cuánta vivencia se han escrito en las cárceles. Recuerdo a Dostoyevsky o Oscar Wilde como dos escritores, uno de ellos estuvo muy reforzado del penal y el otro fue totalmente hundido, pero esto sería otra historia. En el 48, y esto es a lo que yo quiero llegar, presenta 2 textos al Premio Lope de Vega de teatro, que llevaba no sé cuántos años sin convocarse, 17 años, una barbaridad de tiempo, y uno de esos textos va a recibir el premio. Ese texto es Historia de una escalera. Estamos en el año 48 y os voy a dar una serie de datos referidos al teatro que se escribe y se estrena en ese año. Y a continuación os voy a dar unas referencias bibliográficas. Pero para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene ese año y de dónde estaba el Teatro de Duero y dónde está el Teatro de los demás. En el año 48, Duero tiene 32 años y va a representarse Historia de una escalera. Ese mismo año es el año de la muerte de un viajante de Arthur Miller. Albert Camus estrena Los Justos. Jean-Paul Sartre estrena Las manos sucias. Y Tennessee Williams estrena Verano y humo. En el cine hay 2 películas que son absolutamente ya imprescindibles del neorrealismo italiano. Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, y Alemania Año Cero, de Roberto Rossellini. Y es el año también, curiosamente, que recuerdo ahora yo, de la publicación del Viaje de Alcalia de Camilo José Cero. En el 44 se había publicado un libro imprescindible para contar la historia de la literatura española, que es la novela Nada de Carmen Lafont. Bueno, en ese ambiente se estrena esta obra,
que refleja muy bien lo que la gente necesitaba, que el teatro le hablara de lo que le pasaba, que el teatro reflejara su vida de alguna manera, que el teatro y el cine les contara algo de lo que a ellos les estaba pasando. Historia de una escalera, como la conocéis, es un argumento sencillo, ¿no? Es posiblemente la propia casa en la que vivía Güero Vallejo, que siempre vivió en el mismo sitio, en la calle General Díez Polier, hoy Hermanos Miralles, ahí en el corazón del barrio de Salamanca. Una casa muy popular, no una casa de élite para nada, una casa muy popular. Bueno, pues Historia de una escalera es el punto de arranque de la gran obra teatral de don Antonio. Escribirá como 40 piezas, o por ahí, quizás alguna más. La última, un año antes de su muerte, Misión al pueblo desierto, donde vuelve a tocar el tema de la guerra. La guerra civil solo aparece en el Traga Luz vagamente, sin ser citada del todo, y francamente en Misión al pueblo desierto, que es una excelente manera de terminar su obra de teatro, que a mí me encantó, la versión que se pasó en el Teatro Español, nunca se ha vuelto a hacer, interpretada por Manuel Ariana, dirección de Gustavo Pérez Puig. Bien. Bueno, ese mismo año hay una obra previa que no recibió el premio y que viene en consonancia con lo que luego después vamos a tratar un momento, La ceguera. Ese año es la escritura también de La ardiente oscuridad, que es realmente la primera obra teatral que él escribe, aunque no es la primera obra que él estrena. La primera obra que él estrena, como os he dicho, Historia de una escalera, que tuvo un éxito tremendo, que le catapultó. No le conocían cuando le dieron el premio, no sabían quién era. Luego él se hizo poco a poco dueño de su teatro. De todas estas obras, de estas 40 obras, siempre las estrenó todas, menos una. La doble historia del Dr. Balbi, que es del año 68, se tiene que estrenar, es un alegato contra la tortura magnífico, se estrena en Londres, en España no encontró sitio, hasta que murió Franco en el 76, que es cuando se estrenó. Os voy a dar un apunte bibliográfico. Las 4 personas que más han estudiado y mejor han estudiado el teatro de don Antonio son Ricardo Domènech, en una obra clave que se llama El Teatro de Güero Vallejo, publicado por Gredos en el año 96. Mariano de Paco, que es un profesor de la Universidad de Murcia, un súper especialista que tiene un montón de ediciones, sobre todo una muy notable, muy manejable, que está leída en la 11, La detonación. Luis Iglesias Feijó, que tiene una edición fantástica en Vicent Vives de Historia de una escalera, con un prólogo estupendo. Salvador Palinquer, que tiene un librito que es difícil de encontrar, pero yo lo he localizado en una librería de viejo que lleva por título Conversaciones en Madrid con Güero Vallejo y otros. Y queda también otro autor que se lleva por otro profesor, Francisco Javier Díaz Revenga, que es otro súper especialista. Hay un libro que se publica de Luis Iglesias Feijó y Francisco Javier Díaz Revenga, que se publica a la muerte de Güero, y lleva por título Antonio Güero Vallejo, dramaturgo universal. Está publicado por la Universidad de Murcia, me parece, y uno también muy interesante que recoge trabajos de muchos especialistas, que se llama Güero después de Güero, en el año 2003. Recoge artículos de todos los citados. ¿Cuál? Me va a dar un boceto de las características fundamentales de este teatro de Güero, que enlaza con el teatro de Ibsen y con el teatro de Guillermo Nin y, por supuesto, con el teatro de los ya citados. Es decir, es un teatro argumental. Es un teatro argumental. ¿Qué quiere decir esto? Es un teatro narrativo.
Todo lo que ocurre en una historia de Buero ocurre porque antes hay algo que lo explica. Es un anecdotario que va perfectamente hilvanado, de modo que así se construye la historia. No juega con las nuevas tendencias del teatro que aparecerán a partir de 1950 con la llegada de Ionesco y del teatro del absurdo de Beckett, y en el año 62 con la llegada de Harold Pinter. Es por tanto un teatro narrativo, muy bien construido con una eficacia, no está dejado de la mano de ningún truco raro en la resolución del conflicto, y es un teatro que tiene una fuerte carga simbólica, realista, con también una carga muy emocional. Esto es el concepto de San Ovidio, el simbolismo que utiliza en este caso es la ceguera, con mucho más acierto que cuando escribe en la letra de oscuridad, porque la ceguera no es solamente ceguera, es un símbolo. La enfermedad, la discapacidad, la utiliza Buero, puede ser la ceguera en estas dos piezas, pero también la sordera en El sueño de la razón, o en Hoy es fiesta, perdón, o la locura en El tragaluz. Siempre están usándose estas discapacidades como símbolos que van más allá de lo que se nos está diciendo, es decir, está haciendo un uso de la incapacidad del hombre quizá para estar sometido todavía más por esta condición, pero sin embargo es el sometimiento de cualquiera de nosotros, seamos o no discapacitados, tengamos o no este problema. Luego, en el bloque que vamos a abordar dentro de nada, hablaremos más precisamente, y para eso tengo aquí a mi amigo Carlos, de la ceguera como símbolo. Es pues un teatro narrativo, un teatro con una fuerte carga emocional, realista, un teatro construido con un lenguaje muy preciso, con una réplica teatral, es un gran guionista. La distancia, y aquí quiero hablar de Miller, especialmente de Arthur Miller y de Buero, es que los dos son dos grandes novelistas, dos grandes autores teatrales, pero uno tuvo una suerte enorme, y es que fue llevado al cine con gran éxito, también Tennessee Williams, mientras que Buero no ha tenido nunca una adaptación cinematográfica decente. Pero sus historias son puro cine. De hecho, yo catalogaría el concierto de San Ovidio como un gran western de los sentimientos. Un western de las grandes, sobre la dignidad y los sentimientos, donde están los personajes muy marcados. Y por último, un aspecto muy específico del teatro de Buero, su análisis de la realidad española, ¿no? Voy a elegir 4 obras conocidas de todos: La detonación, donde habla de la figura de Larra; El sueño de la razón, donde habla de la figura de Goya; Las meninas, donde habla de Velázquez, y me queda una que ahora no... ¿Cómo se llama? Un soñador para un pueblo, la figura de Esquilache. Y la última obra que ya he citado, Misión al pueblo desierto, donde la historia trata de cómo un profesor es encargado de recuperar, de resguardar de los bombardeos los cuadros del Greco que hay en la localidad de Illescas. Esta historia, esta utilización de los grandes personajes desde su lado más privado a su lado más público, esa historia con mayúsculas y esa historia con minúsculas, es una también de las fuentes de que alimenta el teatro de Don Antonio. Es un teatro que habla de su país y de aquellos personajes que hicieron de su país un gran país. No son solo estos, claro, pero él utilizó a estos 4. En el año 62, con esto acabo el bloque de análisis general, porque bueno, tiene muchísima trascendencia de su teatro. Y entramos en el análisis de la obra que nos ha llevado hasta aquí, el concierto de San Ovidio. Es una obra que se escribe en 1962.
La representación que hay hoy en el Centro Dramático Nacional tiene 56 años. Han pasado 56 años. Es un teatro que, por lo tanto, mantiene su vigencia, fuera de su tiempo. Porque la historia que se nos cuenta es una historia para siempre, de siempre, valores de siempre, no del momento en el que se escribe, sino para siempre. Por eso, Buero, frente a algunas críticas que he tenido que escuchar en algunos lugares, no es un dramaturgo de su época, es un dramaturgo fuera de su tiempo ya. El único defecto que le encuentro yo al mundo de Buero es la ausencia del sentido del humor. No hay chistes, no hay una visión caricaturesca, no. Buero es dramático siempre, es trágico, es emocional, es vivencial. No se distancia, no nos podemos sonreír, no nos podemos reír. Hay un escritor coetáneo de él, que yo tengo un aprecio enorme, pero no es un dramaturgo, aunque para mí lo es, que es el guionista de cine Rafael Azcona, que hizo tantos grandes guiones y que es un gran dramaturgo, muy desconocido, muy poco representado, pero que le puso ese punto de humor que no tiene el teatro. Son teatros distintos, actitudes distintas, formas de entender la realidad diferentes desde el lado de la literatura. Bueno, pues quiero dejarle la palabra a mi amigo Aquiles para que os lea un pequeño texto que yo escribí con motivo de esta obra y os avance un poco cuál es su visión de la adaptación que ha hecho Mario Gas de este texto. He de deciros, os dije que en el 86 él recibió una gran noticia y una noticia horrorosa. Pero también en el 86 ocurrió una cosa curiosa. Se representó en el Teatro Español, he oído decir que con cierta financiación de la ONCE, el concierto de San Ovidio. Esta vez la dirección fue de Miguel Narros y los dos personajes principales los interpretaron, el de David, Juan Gea, y el de Adriana, Ana Marzoa. Bueno, os dejo con Aquiles que os lea esto que yo le he pedido y que os dé su visión sobre la obra. ¿Eh? ¿Tienes todo? Por el texto mío. Sí, no te importa. Esto de recibir a última hora un texto para leer es como que le manden una carta anónima, ¿no? Me pareció simpático. Cuando me lo comentó yo le dije que sí. Y dice así: La ceguera. Ahora somos iguales. En las noches, con las luces apagadas, el viento amenazando como un lobo, sin luna, sin estrellas blancas como la leche, un hombre con ojos muertos avanza seguro, ayudado por su frágil bastón. Otro, de ojos blandos, flácido, descansando su borrachera, oye una voz que habla. Ahora somos iguales. El miedo eriza su piel, sus ojos blandos, el valor en el otro que siempre siente seguro por la fuerza de su bordar. Es la noche de San Ovidio, es la caseta de la feria, son los violines que ahora, callados, ya no son la risa de nadie. El hombre que vive en la noche siente con lucidez el amor, la necesidad de ser justos. Y entonces le dice al déspota: ahora somos iguales, vas a morir. La ceguera no es debilidad, nunca. Muchas gracias. Aquiles. Bueno, gracias a vosotros también. Pero ahora quieres contarles un poco cómo es el montaje de Mario Gas, qué ves en él,
¿Qué me querías decir de Pirandello? Bueno, yo la verdad que cuando vi la obra me pareció que Mario Gas es un monstruo del teatro español. Es un tipo que tiene muchos recursos, maneja el concepto de la escena a todos los niveles, y una cosa que es digna de apreciar es que no cualquiera puede meter cine dentro del teatro, teatro de sombra dentro del teatro, usar teatro dentro del teatro, que son elementos técnicos que hoy en día están en desuso, porque el teatro a la italiana se ha apoderado del teatro colectivo. Y el señor Mario Gas tiene la fortaleza y la suerte de contar con los recursos y los medios para hacerlo, y lo hace muy bien. Yo le recomendaría fervientemente que fuerais a ver esta obra, porque tiene elementos escenográficos, elementos de luminotecnia, que son simples, que no requiere la excelsitud de los grandes montajes. Entonces, el señor Mario Gas tiene justamente la claridad de llevarlo a la simpleza, pero con un grado de arte y de poesía muy digno de ver. Aquí, ¿puedes leernos algún fragmento del programa de mano? Ajá. Que ha hecho Mario Gas? Vale, perfecto. Lo tenía precisamente. Bueno, la conexión de Güero Vallejo con la tragedia, con el realismo y con la parábola aparece una y otra vez en sus textos. Y si en algunos pudiera notarse las circunstancias en que fueron escritos, muchos otros prevalecen y nos siguen hablando con grandeza y humanidad de los conflictos del ser humano, con un entorno inmisericordia. Aborda este montaje con respecto a una audacia, a un tiempo. Creo que el texto y en el magnífico equipo de actores y actrices con que lo he cometido, con entusiasmo este trabajo, y me apoyo en todo el fantástico equipo artístico y técnico que le acompaña. Hay en ambos grupos una componente de simbiosis que nos hace amar cosas parecidas. Quiero agradecer a los integrantes, a Carlos Güero, que hayan pensado en mí para este proyecto. Quiero pensar que este Güero va a viajar con toda su fuerza hacia ustedes. Muchas gracias, Aquiles. Carlos Güero es el hijo mayor de Antonio Güero. Ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo Carlos Peral para que nos cuente su experiencia sobre Güero. No sea un texto en braille que él ha elegido, nos explica por qué lo ha elegido. Pero os voy a decir una cosa. De los personajes que yo en la historia, si yo tuviera que elegir una chica para siempre, mi personaje femenino es Adriana. Yo, cuando vi la adaptación que Estudio 1 hizo del concierto de Sonovideo, que yo tenía 16 años, y vi aquello por televisión, y sin fijarme en exceso, tampoco yo sabía que me iba a quedar ciego, no tenía ni idea de que mi vida iba a ir por ahí, para nada. Vi aquella historia y aquel personaje femenino me sedujo, de tal manera que cuando la he vuelto a ver sigo diciendo, yo quisiera tener una novia que se llamara Adriana y que fuera este personaje. Victoria Rodríguez hizo ese personaje para la televisión. El personaje de David lo hizo José María Rodero, el de Balandén lo hizo José Guadalupe y el de Donato lo hizo Manuel Galeana en aquel Estudio 1. Pero si yo tuviese que ser un chico, si yo tuviese que elegir qué personaje me gustaría a mí representar en la vida, parecerme en algo a él, yo sería David, elegiría a David, por su honestidad,
por su firmeza, por su valor y por el amor que siente hacia Adriana, el amor mutuo. Y es una historia de amor estupenda. Y dejo ya que mi amigo Carlos tome la palabra y os explique cómo siente él el concierto, por qué ha elegido el texto que ha elegido. Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Estoy un poco afónico, debe ser por el cambio de tiempo. Bien, yo quería decir antes de leeros el texto y por qué lo he elegido, quiero deciros que esta obra se estrenó en Madrid en el Teatro Goya el 16 de noviembre del 62. En el 62 muere en un accidente de trabajo una persona que fue un gran escritor, a pesar de que escribió muy poquito, que fue Luis Martín Santos. Tiempo de silencio, su obra cumbre, que por cierto, les informo a ustedes, que va a ser llevada al teatro en el Teatro de la Abadía. Es una obra que tiene mucho que ver con la historia de una escalera, tiene mucho que ver también con Nada de Carmen Laforet. Lo digo por si conocen la obra de Tiempo de silencio, vayan a verla. Bien, pues esta obra fue estrenada, como he dicho, el 16 de noviembre. El actor principal hizo el papel de David, José María Rodero, el de Adriana lo hizo Luisa Sala y el director era José Osuna. Osuna solamente a muchos de ustedes les sonará porque fue un gran director. Y en esta obra hay una canción y la música fue compuesta por el maestro Rafael Rodríguez Alver, que era ciego. Este señor fue un gran músico que seguramente no les dirá nada, pero por una razón muy sencilla, porque durante la República estuvo afiliado al Partido Comunista y durante el franquismo estuvo relegado totalmente, pero era un gran compositor. No tuvo la suerte que tuvo Rodrigo, pues que era afecto al régimen, y claro, la cosa pues cambió mucho. Y antes de empezar a leer el texto, pues no sé si ustedes conocen la obra, pero es un grupo de ciegos que está en un hospicio, un asilo, recogidos, salen a mendigar, a tocar el violín por las calles, ¿no? Pues bien, este hospicio se llama el 1520. Los 1520. Ustedes dirán que nombre más raro, ¿no? Pues tiene una explicación. Multipliquen ustedes 15 por 20 y les dará 300. ¿Por qué 300? ¿Por qué era el asilo de los 300? Porque fue creado para recoger a 300 mendigos ciegos en París en el siglo XIII. Y fue creado por Luis IX de Francia, que a lo mejor a ustedes así no les dice nada, pero este es conocido más bien por San Luis de Francia, que tiene mucho que ver con Castilla, porque era primo carnal de Fernando III, que también fue santo, hijo de la gran reina de la Edad Media, Blanca de Castilla, nieto de Alfonso VIII de las Navas de Tolosa y bisnieto de Leonor de Aquitania, que es así que seguramente a ustedes les sonará bastante. Bueno, pues en el siglo XIII, San Luis de Francia, Luis IX, funda este hospicio. Este hospicio se mantuvo durante mucho tiempo, además, con las mandas de los nobles y de la corona, los legados que le hacían, y vivían muy bien los ciegos allí. Pero claro, hubo una época, que es en la que se desarrolla esta obra, el Concierto San Ovidio, que es 1771, en que los ciegos, las mandas ya no se producían porque Francia estaba en la miseria y tenían que salir a pedir. Y por consiguiente, pues todo ese bienestar que tuvieron, pues se había perdido. Hay en la obra de Concierto San Ovidio un personaje que sale muy poquito, que es Valentina Buy. Valentina Buy sale en una escena cuando los ciegos, estos ciegos que han sido contratados por un señor que hace ver que es una persona altruista, pero lo único que quiere es explotarles, por eso forma una orquestina de ciegos, para que en su cafetín, en su barraca, vaya el público y se rían y se lo pasen bien, y lo consigue, porque llenaba siempre. Les pone las partituras al revés, les pone unos vestidos ridículos, el que canta le viste como un rey y le pone unas orejas de burro. Bien, pues este señor llega allí y protesta, porque este era un hombre, era un filántropo, y protesta, y le echa a la policía, que estaba comprada por el dueño del cafetín. Pues yo les voy a leer la última,
es la última escena. La última escena es un monólogo de este señor Valentín Agüí. Valentín Agüí fue el que fundó la primera escuela para ciegos. Este señor hizo los primeros libros para ciegos, no libros como este que son en braille, no. Las letras que él consigue imprimir son las que ustedes leen en tinta, pero en relieve. Se podía leer, lógicamente, pero era mucho más difícil que leer el sistema braille, porque las letras tenían que ser muy grandes para que el tacto las pudiese localizar, las pudiese distinguir. El braille no existía. Luis Braille nace en 1809, el 4 de enero de 1809, y teniendo 15 años, en 1824, es cuando él crea el sistema este braille, que por cierto no fue bien acogido, sobre todo por los profesores del colegio donde él estudió, que le llevaron aquí cuando tenía 10 años, porque él se quedó ciego, Luis Braille, a los 3 años. Su padre era guarnicionero. Guarnicioneros son los que hacían los arreos de las caballerías, y él se pincha con una hernia y se queda ciego. Y a los 10 años el profesor del colegio dice: yo a este niño ciego no le puedo enseñar más, y gracias a un noble y al cura del pueblo le llevan a ese colegio, al colegio de Valentín Agüí. Y ahí es donde él inventa el sistema braille. Por lo siguiente, a Valentín Agüí consigue un colegio para ciegos, pero no el colegio como lo conocemos ahora, los que tiene la ONCE, ¿no? Donde todo el mundo se supone que aprende el sistema braille. Bueno, pues yo les voy a leer, esto es un monólogo que a mí me emociona muchísimo, porque creo que es bastante interesante y ustedes verán. Primero acaba la obra, podríamos decir con él, pero para mí la obra acaba un poquito antes. Este es el monólogo, dice. Primero habla un poco del atrezo, dice: las cortinas negras caen sobre la casa, una luz muy blanca va naciendo a la derecha mientras se hace el oscuro en el resto de la escena y empieza a iluminar la figura de Valentín Agüí, que sostiene unos papeles. Cuando la luz gana toda su fuerza, advertimos que ya no es aquel juvenil visitante del café de los ciegos. Ahora tiene 55 años, el pelo casi blanco y viste a la moda de 1800, es decir, que han pasado nada menos que 29 años desde la barraca del concierto de Genovillo. Una melancólica sonrisa distiende su rostro, su palabra es sencilla y serena. Y ahora habla Valentín Agüí, más bien lee. Pronto hará 30 años que un ultraje a la humanidad públicamente cometido en la persona de los ciegos de los 15-20 y repetido cada día durante cerca de 2 meses provocaba las risotadas de aquellos que sin duda nunca habían sentido las dulces emociones de la sensibilidad. En septiembre de 1771, un café de la feria de San Ovidio presentó a algunos ciegos elegidos, entre aquellos que sólo disponían del triste y humillante recurso de mendigar su pan por la calle con la ayuda de algún instrumento musical. Levanta la vista. A veces pienso que nadie reconocería hoy en mí aquel mozo exaltado de entonces, porque los años y la gente me han fatigado, pero todo partió de allí. Ante el insulto inferido a aquellos desdichados, comprendí que mi vida tenía un sentido. Yo era un desconocido sin relieve, Valentín Agüí, intérprete de lenguas y amante de la música. Nadie. Pero el hombre más oscuro puede mover montañas si lo quiere. Sucedió en la Plaza de la Concordia. Allí se han purgado muchas otras torpezas. Yo he visto caer en ella la cabeza de un monarca más débil que malvado, y después las de sus jueces, Danton, Robespierre. Era el tiempo de la sangre, pero a mí no me espantó más que el otro, el que le había causado. El tiempo en que Francia entera no era más que hambre y ferias. Vuelve a leer. Sí, me dije, embargado de noble entusiasmo, convertiré en verdad esta ridícula farsa. Yo haré leer a los ciegos. Pondré en sus manos libros que ellos mismos habrán impreso. Trazarán los signos y leerán su propia escritura. Finalmente, les haré ejecutar conciertos armoniosos. Levanta la vista de unos pasos hacia la izquierda. No es fácil, pero lo estamos logrando. Si
se les da tiempo, ellos lo conseguirán, aunque yo haya muerto. Ellos lo quieren y lo lograrán algún día. Baja la voz. Y sin embargo, no estoy tranquilo. No quise volver a la feria ni saber ya nada de aquellos pobres ciegos. Fue con otros con los que empecé mi obra, pero oí decir que poco después ahorcaron a uno de ellos. ¿Será cierto? Lo he preguntado alguna vez a otros ciegos, una vez a otro ciego ya viejo que toca desde hace años el violín por las esquinas. Él tendría que saberlo por su edad. Incluso pudo ser uno de los de aquella horrenda orquestina, pero nunca responde. Tiene la cara destrozada por la viruela, parece medio imbécil y ya es mayor para entrar en mi colegio. Comienza a oírse interpretado por un violín el adagio de Corelli. Aui vuelve la cabeza y escucha. Él es. Nunca toca otra cosa que ese adagio de Corelli y siempre va solo. Suspira. Es cierto que les estoy abriendo la vida a los niños ciegos, que enseño, pero si ahorcaron a uno de aquellos ciegos, ¿quién asume esta muerte? ¿Quién la rescata? Escucha unos instantes. Ya soy viejo. Cuando no me ve nadie, como ahora, gusto de imaginar a veces si no será la música la única respuesta posible para algunas preguntas. Levanta la cabeza para escuchar el adagio. Cae el telón. Muy bien, Carlos. Bueno. Quería comentaros una cuestión, es sobre los ciegos en las obras de Moravallejo, que antes lo ha comentado un poco de pasada Santiago. Bien, la primera obra en la que aparecen ciegos es en La ardiente oscuridad. Es un colegio donde los ciegos viven pues felizmente, son chicos jóvenes, tienen sus novias entre las chicas que tampoco ven, y llega un ciego desesperado, que les dice, pero ¿cómo sois tan ilusos? Que esto no es la vida, que la vida es mucho más dura, que no tiene nada que ver como veis aquí. Entonces, hay entre el protagonista, que se llama Carlos, y este que llega, que se llama Ignacio, por cierto, el protagonista Carlos lo interpretó Marsillá, y Ignacio, que es el ciego este desesperado, lo interpretó José María Rodero, pues se forma, pues entre ellos hay un pique, Entonces, hablando de que decía Santi que es que no tenía sentido del humor, es verdad, pero aquí sí hay una cosa muy curiosa y una cosa humorística. Le dice una de las chicas, le dice a Ignacio, que es el ciego que todo lo ve negro, que piensa que aquello, que viven en una burbuja, que aquello no es la ceguera, le dice, pues el director está casado con una que ve, y le dice, claro, porque es muy fea. Bueno, entonces, cuando se estrenó esta obra, dentro de lo que podríamos decir la intelectualidad de la ONCE, no había muchos, pero sí había algunos que habían empezado sus carreras universitarias, que habían hecho su magisterio, pues hubo mucho malestar por aquella obra, porque decían que los ciegos se habían quedado muy mal, porque el protagonista mata al otro, le tira por un tobogán, ¿no? Entonces, dicen que Boro Vallejo, para desagraviar a los ciegos, hizo el concierto San Ovidio, porque en el concierto San Ovidio, el ciego, el protagonista, David, se rebela contra la tiranía, porque es una tiranía lo que se ejerce sobre los ciegos, se rebela y le mata, ¿no? Entonces, decían que se fue un desagravio. Yo no lo creo. Yo creo que, bueno, que utilizó a los ciegos como puede haber utilizado, yo qué sé, pues a enanos o sordomudos o a locos, ¿no? Lo que pasa es que los ciegos tenemos una ventaja sobre otras discapacidades, por ejemplo, sobre la sordoceguera, ¿no? Sobre la sordera, pues que nos podemos comunicar bastante bien, ¿no? Y además somos bastante parlanchines. Bueno, pues nada, yo le cedo la palabra a mi amigo Sergio. Voy a acabar ya para siempre con... Quiero deciros que, por supuesto, Boro Vallejo va mucho más allá. En La ardiente oscuridad es una historia, sobre todo, sobre el conformismo. Digamos, la clave de la historia es ser un conformista. En la vida
No se puede ser un conformista, hay que pelear siempre por cambiar, por mejorar, por vivir de otra manera y porque ese cambiar y mejorar sea para todos. Esa es la historia de En la ardiente oscuridad. En el caso del concierto de San Ovidio, aquí de lo que se trata es de poner en fuerza la dignidad por encima de cualquier cosa. El hombre es digno, esté en la condición en la que esté y tiene derecho a la rebelión si esa dignidad es humillada. Voy a acabar, con esto termino, diciendo que hemos solicitado al Centro Asturiano nos deje hacer una sesión dedicada a Don Miguel de Unamuno, que la vamos a hacer a finales de junio y que os pido que vengáis porque lo vamos a hacer mucho mejor todavía de lo que lo hemos hecho aquí, con Antonio Vallejo y con Galdós. Os voy a poner el fragmento con el que... no he dicho que Alberto Iglesias y Lucía Barredo son los protagonistas de esta obra. Sí me gustaría que Aquiles, no te importa, en homenaje a los actores, leer los nombres de todos los actores que han hecho esta obra, por favor. ¿Tenía que ser yo? Sí, yo eso no lo tengo claro. Bueno. Solo los actores. De todas maneras, aquí hay varios actores de reparto que no los conocemos porque son gente... Bueno. Baladín, José Luis Alcobendas. Adriana, Lucía Barrado. Irene Sparnier, Jesús Baringuer. Priori, de los 15-20, Mariana Cordero. Dubois y el violinista Pablo Duque. Sor Lucía Catalán, Nuria García. Nazario, Javier Gil Valle. Jerónimo Lebrán, José Hervás. David Alberto Iglesias. Gilberto Lander Iglesias. Lucas, Ricardo Olla, Donato, Alex Peña, Elías, Agust Ruiz y Latouche, Germán Torres. Muchas gracias. Y por último, solo el anuncio que hace genial el Centro Dramático Nacional, que es el mejor colofón de lo que os he dicho, a ver si sale bien. Un momento. Audio. Carpeta Abuelo Vallejo. Carpeta Calle 13. Carpeta Concierto de San Ovidio CDN. Carpeta Concierto de San Ovidio CDN. Ser peores los pobrecitos. ¿Qué es eso? ¿Ellos? Toca un oso. Ha sonado la campanilla. Son los ciegos, señor. ¿Algo pasa? Por aquí. Bienvenidos, amigos. Dios guarde a los amos de esta casa. Nos ha visitado un tal Luis Balandé y quiere presentar una orquestina de ciegos. Vosotros. Nosotros. Yo tengo buen corazón y soy filántropo. La filantropía es la fuente de la riqueza, Galga. Esos ciegos nos darán dinero. Nunca me has dicho por esto, creo. Yo sé cantar. Será como una comedia. Ya sabes todo de comedia. Si no recuerdo otra cosa. Bien, vamos a seguir. Suponiendo que podamos ensayar. Porque esos ciegos no pueden ser peores que los pobrecitos. ¿Qué es eso? ¿Ellos? Toca un oso. Os chequeáis. ¿Qué decís? Os habéis traído a otro violinista.
Eso a mí no se me hace. Buena de Dios, me estás diciendo que ese ciego toca bien. Ven, dame la mano. Muchacho, estás temblando. No es nada. Ven. Podríamos hacerlo. Siéntate. Las diversas partes no se han escrito. Podrían escribirse. Es mucho trabajo, además. Podríamos. Vamos. ¡Vamos! ¡No puedo aquí! ¡Ah! ¡Ah! Hay que poner en esto todo nuestro empeño. Hay que demostrar a los que ven que somos hombres como ellos, no animales enfermos. Hay que querer. Hay que decirle sí al violín. Yo lo digo. Gracias, Sonato. Palos de ciego. Los palos de ciego pueden ser tan certeros como flechas. Este es el final. Los palos de ciego pueden ser tan certeros como flechas. Carlos. ¿No han traído la silla? Sí. ¿No? Sí, ya está. ¿Cómo que no? Sí. ¿En serio? Vamos, ya verás. Sí. Hay que abrir la cortina esa y detrás, como sorpresa, está ahí escondida. Así es que, agradeciéndole este detalle que han tenido con nosotros, vamos a tomar unas sillas o lo que tengamos aquí. Gracias.